Vale. Bon dia a tots, gràcies per haver vingut, de la premsa, regidors. Bé, avui el que farem serà la presentació d'aquest cicle de Son de Nit. Son de Nit és un cicle molt arrelat a Pollença, de fet va néixer a Pollença, vull dir que se van començar a fer el Son de Nit, era una cosa a nivell local que després va ampliar al reste de Mallorca i és un cicle que nosaltres li tenim bastant de carinyo. Enguany se volia fer, o tornar un poc en els orígens, a treure Son de Nit al carrer, però clar, no esperàvem que arribés el Covid. De fet, havíem preparat 2 concerts aquí en el claustre, un de Maica Makoski, que se farà demà, i un de Marina Rosell, que s'ha hagut de cancel·lar per motius de salut de Marina. Després havíem de fer 2 que se faran, però s'havien de fer tots 2 a l'exterior i de forma gratuïta, un de les Migues i de Forcats que se fa a Sant Vicent. El que passa que el de les Migues, també per tema Covid, s'ha cregut perquè suposàvem que també hi haurà bastanta assistència, hi haurà bastanta de gent i per evitar acumulacions se farà aquí en el claustre, també amb aforament limitat, amb entrada, perquè és una manera de controlar-ho. I el de Sant Vicent, de Forcats, aquest sí que el mantindrem allà. En principi vam pensar fer-lo davant l'església, queda potser un poc estret i ara estan plantejant, hem d'acabar de mirar, però com que és a final d'agost a temps, de fer-ho allà a la Molins, allà a l'esplanada, que quedaria molt més ample, amb gent asseguda i tal. Bé, és una cosa que espero, després mos contarà Nana un poc més el tema tècnic i és una cosa per jo dir-ho. Al final, aquí de dins s'han pogut col·locar 280 cadires, vull dir que hi haurà un aforament que supos que en condicions normals hagués estat molt més gros, hagués pogut ficar 700 persones i supos que en la Maica s'hagués omplit, però clar, aquest temps mos duen això, però així tot és un aforament bastant digne. Les entrades estan totes venudes, crec que hi ha una llista d'espera i tot, vull dir que és un èxit. I és això, vull dir, lo fàcil, a vegades ho xerro en temes de cultura, en temes d'espectacles, per evitar problemes, per evitar aglomeració, lo fàcil no fer res. Però si no fas res també deixes un col·lectiu penjat, i és un col·lectiu que també necessita fer feina, que ha estat aturat durant bastant de mesos, que a més ha estat un col·lectiu que ha sortit en els balcons a animar la gent, a entretenir, a ajudar, i que de qualsevol manera en aquest col·lectiu se'ls ha d'ajudar i la millor manera crec que d'ajudar la gent és donar-los feina. Bé, no m'enrotllaré més i passaré d'això a Naina. Gràcies. Bon dia i gràcies per venir a tothom. Bé, si me disculpau, jo volia xerrar en castellà perquè mi mallorquín és muy malo y me entenderéis mejor si charlo en castellano. Lo primero de todo, aquí sentada, como os habíamos enviado en la convocatoria, estaría Maica. Hay un problema de salud, no hay que alarmarse para mañana, ahora os explicaré, está todo bien. Anoche tuvo un problema, es a nivel dermatológico que no le va a afectar mañana, pero sí que exigía un tratamiento hoy, aparte de una revisión médica para saber que no tenía nada que ver con la complicación, con la emergencia sanitaria que está ahora. Entonces ella estará perfectamente bien mañana, de hecho con muchas ganas, y a cualquiera de vosotros, cámara de televisión obviamente no porque no está presente, pero después al acabar coges mi teléfono o el que esté interesado la puede llamar a lo largo del día y os atenderá a todos con las preguntas que queráis. O sea, telefónicamente está disponible para todo el mundo. Excepto ahora unas horitas que está recibiendo este tratamiento que comento. Pero vamos, que no es nada de alarme. Nos ha surgido esta inconveniencia y ella se disculpa y yo me disculpo en nombre de ella por no poder estar aquí ahora mismo. Como bien nos habían explicado, desde Fonart estamos súper contentos que haya llegado la edición número 21 y que un año más nos haya acogido el municipio de Pollença. De hecho, sí que nació aquí, fue una iniciativa, fue una idea que se gestionó
hace 21 años en Pollensa, hacer este tipo de conciertos y traer una variedad de artistas que de otra forma no visitarían la isla, con un esfuerzo conjunto. Y a lo largo de los años pues hemos tenido muchos momentos de éxito y bueno, yo creo que su longevidad quiere decir que la respuesta del público ha funcionado. Entonces aquí estamos. Hablando del año 2020, Sons de Nit ha sido el primer evento a nivel de los primeros a nivel musical, porque també en Pollensa han celebrat el Día de la Música, pero de los primeros en anunciar que seguíamos adelante a pesar de la situación de emergencia sanitaria. Y esto ha sido gracias a la buena colaboración y al buen entendimiento que ha habido tanto desde parte del Ayuntamiento como de la organización Enfonar, como con los artistas con los que hemos contactado. Son 3 las propuestas que vamos a tener en Pollensa. Mañana, con el cartel de todo agotado, entradas vendidas, Maika Makowski. Será un concierto muy especial porque Maika a finales del año pasado y principios de este año se fue a Estados Unidos a grabar un nuevo disco, con lo cual estará estrenando un disco aquí, las nuevas canciones, además de un pequeño repaso de otras canciones que haya. Ella está súper contenta de poder hacerlo, porque de una extensa gira que tenía prevista para el verano, en todo junio y en todo julio, el único concierto que ha sobrevivido es este, y ya lo digo por la valentía que hemos tenido entre el equipo que se forma de trabajo, con Ayuntamiento, artista y organización. Y después, el siguiente concierto serán Las Migas, ya pasamos al mes de agosto. Bueno, quiero decir también que Sons de Nit siempre se ha caracterizado por el eclecticismo y por la variedad en cuanto a los sonidos. O sea, nunca se va solamente a una sonoridad o a un tipo de público, sino que intentamos ser abiertos artísticamente a la hora de presentar las propuestas musicales, siempre que tengan un gran interés. De Maika Makowski, que viene de un mundo más ligado a la música rock, con raíces del folk. Ella, por ascendencia balcánica, tiene esas raíces musicales ahí, pero lo lleva al mundo del rock más clásico, de la influencia incluso del blues y otras sonoridades. Pasamos a Las Migas, que vienen del mundo del flamenco. Son 4 mujeres que también están de presentación. Es un disco nuevo, es el 4º de su carrera. Ellas llevan 15 años de carrera y aunque son muy prolíficas actuando en directo por todo el mundo, en cuanto a discográficamente siempre han sido más selectas y han editado pocos discos. Este es el 4º y, como digo, también están presentándolo, se presenta aquí en Pollensa. Y por último, para cerrar el hat trick, para cerrar el trío de concerts, pasamos a otra sonoridad, otra propuesta artística muy diferente, con The Swing Cats, que hacen música. Es un swing de los años 30, 40, sonido Duke Ellington. Es una formación que está con base en Cataluña, aunque los músicos son de distintas procedencias y la cantante es de origen norteamericano. Las 3 propuestas tienen, 2 son lideradas absolutamente por donas, por mujeres. En la tercera, la voz, la imagen también es la de la cantante, que también es una dona, una mujer. Con lo cual también demostramos que en los últimos años también nos hemos preocupado porque se refleje en la programación y sobre los escenarios la presencia de las artistas femeninas, o sea, cuidar la paridad a la hora de presentar el cartel. Y de hecho en Pollensa ya es incluso una discriminación positiva por las donas, porque presentan son damas las que estarán sobre el escenario en su mayoría, y esto, bueno,
yo soy mujer también, es un motivo de alegría, pero comento que es algo consciente y algo buscado, que se refleje siempre en el cartel, que no exista esa discriminación. Es mucho más fácil programar por las propuestas que llegan, que sean todos artistas masculinos, pero hay muchas artistas femeninas buenas y ahí están, si se las quiere buscar y encontrar, y eso hemos hecho, o sea, ha sido algo también buscado. ¿Qué más? Un punto importante. Hacer conciertos en esta nueva situación, como casi todos los trabajos y en casi todo, presenta un reto añadido. Ahora tenemos que seguir unos protocolos, tenemos que tener unos seguros, tenemos que ser más personal, porque las normativas son mucho más estrictas y hay que cuidar la seguridad que plantea la emergencia sanitaria del COVID-19. Comentar que llevamos semanas trabajando en esto, nos hemos asesorado y hemos estudiado bien toda la normativa y todos los procedimientos a seguir, y eso significa que está garantizado que en estos conciertos se va a cumplir estrictamente la normativa, tanto a nivel de la ley del Real Decreto, creo que fue del 21 de junio de Madrid, como de lo publicado en el BOIP el 24 de junio por el Gobierno Balear, cuando pasaron las competencias al Gobierno. Y tanto a la hora de… Entonces nosotros comunicamos al público que a través, bueno, en este caso, como todas las entradas ya se han vendido anticipadamente, tenemos comunicación con el público, todos estarán informados de la necesidad de llevar la mascarilla para lo que es el acceso, la salida, la circulación en zonas comunes, en la zona del concierto, para levantarse al baño y demás. Después el diseño de la logística del espacio, el diseño de asientos. No queremos reflejar ni queremos quitar calor ni disfrute al público que viene y ha comprado una entrada, entonces no realizamos un trabajo extra, no ponemos cada silla separada, que sería a lo mejor lo más fácil, sino que agrupamos los asientos por compra y por convivencia. Si tenemos una compra de 2 personas que vienen juntas, sus sillas estarán juntas. 3 personas que vienen juntos al concierto, sus sillas estarán juntas, pero entre grupos de sillas, tanto en los laterales como delante como detrás, como marca la normativa, hay 1,5 metros de distancia. Todo el personal en todas las zonas de trabajo estarán los elementos necesarios que marca la ley, el hidroalcohol, el uso de mascaretas, etcétera, etcétera, así como los protocolos por escrito y de guiones de trabajo. Bueno, siento este rollo, pero sinceramente es que es un rollo lo que ahora significa organizar un trabajo, pero también quiero transmitir, como transmitimos al esto, que no va a quitar en absoluto el disfrute al público. Es más, lo que para un promotor o para un ayuntamiento, que a la hora de mantenerlos económicamente un concierto es una desventaja, el reducir un aforo, para el público se convierte en una ventaja, porque un artista que llenaría un patio con 800 butacas se va a poder hacer con menos de 300 personas en familia, artistas que tendrían más, con lo cual para el público es un lujo. Normalmente son más, ver un concierto en familia, muy cómodamente sentado, con, como yo digo, como los asientos que te cuestan más caros en el avión para los que tienen piernas largas de la salida de emergencia, estarán todos anchos y cómodos, o sea que para el público se puede convertir en una ventaja. Una vez sentados se pueden llevar la mascareta y lo vemos de esa parte positiva. Para nosotros es una desventaja a la hora de que necesitamos más esfuerzo económico, pero para el público se va a convertir en una ventaja. Y dono la palabra, que ja m'he enrotllat demasiado i me disculpo, al Batlle i després cualquier pregunta. Disculpa, sí. Buenos días, buen día a todos y agradecer también a todos los medios de comunicación la presencia.
avui és un poquet un sus d'un projecte que duim canalitzant des de l'equip de govern, de l'Ajuntament, de tot un estiu de desescalada. Jo crec que quan sortíem un poquet d'aquesta fase de l'estat d'alarma, un poc el que plantejàrem era que havíem de tornar a la normalitat i, com deia Aina, la normalitat dins tot el que són criteris de seguretat, però no llevar l'oportunitat de que Pollença ha continuat sent un referent en tots els àmbits, l'àmbit cultural, l'àmbit turístic, l'àmbit comercial i l'àmbit de festes, i res millor que començar, i avui que és dia primer i fem el primer acte, aquest estiu de desescalada que li anirem ja donant forma i donant tota la informació. Ara avui començam amb aquest cicle de son de nit, que l'han reduït tant en número de concerts, perquè lògicament totes les àrees s'han vist afectades per una reducció de pressupost, sigui tant de cultura, de museu, de festes, totes. Després continuam, que després tenim una altra roda de premsa, una presentació també de l'exposició d'estiu, tant d'escultures com de pintures d'en Joan Bennassa. I demà mateix comencen també tot un cicle de concerts durant tot l'estiu també en el carrer per part de l'Associació de Músics. Avui, i és un poquet aquesta empenta que volen donar a un sector que s'ha vist molt tollat per aquesta crisi sanitària. I això és un poquet el leitmotiv que ens ha donat de que puguem tenir aquests 3 o 4 mesos de referència. Vull dir, jo crec que avui Pollença serà un referent a nivell cultural dins tot Mallorca, i això, a més, donarà peu a que pugui ser un referent turístic a la gent que pugui venir, que tingui quasi una obligació de passar per Pollença. És difícil poder muntar, d'altres ara veus un claustre que serà la tònica habitual que hi haurà durant tot l'estiu, tant per concerts, tant per un festival de música, que tampoc hem volgut renunciar a ell, tant per tots els actes que se facin dins les festes del poble, juntament amb altres espais tancats i altres espais controlats per evitar qualsevol tipus de problema sanitari, però, com he dit abans, no volem en cap moment renunciar a la possibilitat que tenim de continuar sent un referent cultural i un lloc d'atracció per tota la gent que pugui venir a Pollença, no només per un sol i platja, sinó per aquest atractiu turístic. A partir d'aquí jo estic convençut que és un èxit aquest cicle de concerts. Avui estava assegurat que seria un ple absolut, però tota la resta de concerts que se faran i tota la resta d'activitats. Això suposa un esforç molt important tant per la part de l'organització, tant per tota la feina que fan tots els empleats públics a l'hora d'organitzar amb una nova normativa que ens condiciona tots els aforaments, ens condiciona les condicions sanitàries i, lògicament, per part nostra també de reorganitzar tots aquests actes amb un esforç econòmic, però també amb una reducció lògica que creiem que no entendria la societat si no se fes així, i de tenir aquesta possibilitat. Crec que un sector de la cultura necessitava un suport, la cultura, el sentit més ampli, necessitava un suport molt especial per part de les administracions i no volíem deixar de banda aquesta oportunitat i jo diria també aquesta obligació que crec que és de rebut. Com dic, fa més de 20 anys que organitzem un son de nit, però fa 59 anys que organitzem un festival de música, fa també 20 anys o més de 20 anys que organitzem les exposicions d'estiu, tant a l'Iglesi, en fi, i ja no parlem de tot el que puguin ser les festes populars que tenim tan arraigades. Per tant, jo vull destacar, a part del que han destacat els meus companys que m'han precedit, aquest sus que donam dia 1 de juliol, que volem que s'allargui el màxim possible. D'entrada tenim actes des de 10 de juliol fins, si tot va bé, dia 1 de novembre, que farem una reedició de la Fira del Vi, i són aquests 4 mesos o
3-4 mesos que podran tenir, i si volen allargar més encara més fins a la fira, que posaran un poquet en un punt de mira des de l'aspecte positiu i vanguardista el que és el nostre municipi de Pollença. I com he dit, si teniu ara preguntes, pues estem a la vostra disposició. Solo quiero decir una frase que me he recordado y escuchando al Batle me había dicho esta defensa de que no se ature la música, la cultura y este esfuerzo. Maika me decía, es que yo estoy muy agradecida que sea así, que no lo hayáis parado y que hayáis demostrado esta valentía, porque la música, la cultura es alimento para el alma.